¿Haces todo bien para Dios y aún así sientes que algo falta? Tal vez suena extraño. Te levantas temprano, oras, participas, ayudas en la iglesia, ayudas a la familia, y sin embargo hay un hueco en el alma que ninguna actividad llena. Hay una clave olvidada en nuestra vida espiritual. No es más trabajo, ni una técnica nueva. Es otra manera de corazón. Hoy quiero hablarte de eso. Dios y el poder de honrarlo. La clave secreta que puede cambiar tu vida en un instante. Entendiendo que ese instante es la apertura del corazón a la verdad. El momento de decisión interior que provoca un giro real, aunque las circunstancias externas sigan su ritmo. Honrar a Dios no es una frase bonita para decorar un discurso. Honrar es una forma de vivir que nace en lo profundo. Es una reverencia que transforma las decisiones pequeñas y las convierte en ofrendas. Es la prioridad de la presencia por encima de la apariencia. Es quitarse las sandalias ante el misterio de su santidad. Cuando el corazón honra, la vida se reordena. Piensa por un momento en Moisés frente a la zarza ardiente. No fue su currículum ni sus logros lo que lo colocó ante la revelación, sino su disposición a quedarse, a quitarse la comodidad, a escuchar con temor reverente. La Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. No hablo de un miedo paralizante. Hablo de un respeto vivo que nos pone en la posición correcta, frente a Dios, pequeños, junto a Dios, atendiendo. Este sermón está pensado para llevarte paso a paso a ese altar interior. Hoy empezaremos a desentrañar 7 ejes que sostienen el culto de un corazón que honra. No prometo que al terminar todo será exactamente como lo imaginas, pero te aseguro esto. El instante en que decides honrar a Dios de verdad, en lo secreto, con sacrificio y fidelidad, es un punto de inflexión real. Si esto te está hablando, escribe, lo recibo, en los comentarios. Quédate conmigo unos minutos más. Empecemos por lo fundamental. El temor reverente. El temor del Señor como inicio de todo. Cuando hablamos del temor al Señor, muchos imaginan una lista de prohibiciones o una religión de escrúpulos. Pero en las Escrituras, el temor que inicia la sabiduría es una postura que cura el orgullo y despierta la escucha. Recuerda a Moisés. Ante la zarza que ardía sin consumirse, su primera reacción fue quitarse las sandalias, porque el lugar donde estaba era santo. Éxodo 3. No fue un gesto ritual vacío. Fue el reconocimiento de que la presencia de Dios cambia la relación con el mundo. Quitar las sandalias es admitir que no controlas el terreno donde pisas. Es renunciar al falso dominio para entrar en la reverencia. Proverbios 9:10 nos marca la ruta. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santo es inteligencia. No potencia la culpabilidad, potencia la humildad. Cuando tomamos esa postura, dejamos de creer que la piedad es una serie de acciones que meritamos. En lugar de eso, la piedad se convierte en respuesta. La respuesta humilde, a quien es digno de todo honor. Mira a David, en medio de su vida turbulenta, cuando su corazón se reconocía pequeño frente a Dios, él restauraba el altar. No siempre hubo espectáculo, muchas veces hubo arrepentimiento, sacrificio y una rendición silenciosa. El altar no solo es madera y sangre en la historia, es el lugar interior donde entregamos lo que nos cuesta. Allí ocurre la reconciliación entre nuestro deseo de control y la soberanía divina. Aplicación práctica. Quítate las sandalias. Esto no es literal en la mayoría de los casos, pero sí es simbólico. Pregúntate, ¿qué seguridad humana estoy llevando al culto que me impide escuchar a Dios? ¿Cuál es mi comodidad que debo abandonar para entrar en su presencia? Haz hoy, en silencio, un acto concreto de renuncia. Apaga el teléfono durante un tiempo de oración. Deja de planear la respuesta de Dios y simplemente escucha. Ese gesto, pequeño, abre una puerta interior, sacrificio y renuncia auténticos. Este segundo eje tantea una tensión antigua. Sacrificar no es simplemente ejecutar un rito, es dar aquello que realmente tiene precio para nosotros. En la Biblia,
encontramos ejemplos de sacrificios superficiales y de sacrificios costosos. Caín trajo su ofrenda, Abel la suya. La Escritura contrasta el corazón detrás del gesto. Génesis 4. María, la que ungió a Jesús, no buscó espectáculo. Ofreció algo precioso, un perfume caro, un acto de adoración que escandalizó a quienes no entendían el valor del gesto. Marcos 14. Jesús mismo reconoció el honor de aquella mujer, porque supo ver más allá de la apariencia. En la entrega se hallaba la adoración real. Ana es un ejemplo que debemos contemplar con ternura. En medio del dolor, en la esterilidad que humilla y duele, Ana dobló su corazón en súplica y promesa. Entregó a su hijo a Dios cuando por derecho humano hubiera querido retenerlo. Su sacrificio no fue una técnica, fue una entrega que empezó en la noche, en lo secreto, y que cambió la historia de su familia. 1 Samuel 1. La actitud de Ana no fue un cálculo espiritual, fue la respuesta de una mujer que entendió que honrar a Dios implica a veces renunciar a lo más querido. Aquí conviene puntualizar una verdad pastoral. El sacrificio auténtico no garantiza prosperidad material ni cura automática. No es una transacción mágica. Lo que sí produce es una proximidad a Dios que reordena valores, y con el tiempo puede transformar circunstancias según su sabiduría. 1 Samuel 2:30 dice de un modo que no debemos subestimar. Aquellos que me honran, yo los honraré. Este texto no es un recetario. Es la promesa de que la reciprocidad divina no se mide con escalas humanas, sino con la justicia y la gracia de Dios. Honrar despierta la atención divina, no como pago fijo, sino como reconocimiento amoroso que abre posibilidades. Ofrecer lo que cuesta es renunciar a la comodidad. Es preferir la fidelidad sobre la reputación, la obediencia sobre el aplauso. A veces significa dar tiempo cuando hay apuros. Otras, decir la verdad cuando conviene callar. En la práctica, identifica hoy una cosa que te cuesta, un hábito, un orgullo, una resistencia, y ponla en el altar. No como un esfuerzo para comprar a Dios, sino como un acto de reconocimiento. Señor, esto es tuyo. Ese movimiento interior, hecho en sinceridad, puede convertirse en el instante donde la presencia divina se siente más cercana. Adoración verdadera. El altar en lo secreto. El tercer eje nos lleva al secreto del altar interior. Jesús habló con crudeza acerca de la práctica religiosa vacía en el Sermón del Monte y nos enseñó a orar en lo secreto. La adoración pública tiene su lugar, pero la que transforma es la que nace en el escondrijo del alma. ¿Por qué? Porque el honor sincero no busca espectadores, busca al amado. Es por eso que el lugar donde se forma el carácter espiritual es la habitación cerrada, la madrugada en vela, la lágrima que nadie ve. Daniel es un testimonio de coherencia en lo secreto. Sus oraciones eran públicas en cuanto disciplina, pero su fidelidad no dependía de la mirada de los poderosos. Oraba con las ventanas abiertas y aún así, cuando fue arrojado al foso de los leones, su corazón seguía siendo fiel. La lección no es eficacia mística, es integridad interior. La adoración que te sostiene en la prueba es la que cultivaste cuando no había premio que esperar. Aplicación. Establece un altar secreto. No se trata de un objeto, sino de un tiempo y una disposición. Puede ser 10 minutos por la mañana para escuchar, no para hablar. Puede ser una pausa al mediodía donde entregas agradecimientos sin pedir nada. Puede ser una noche de silencio donde lees un salmo y permites que te cale. La práctica constante del secreto entrena al corazón para el honor. En este punto conviene recordar Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es una fórmula materialista, es la invitación a orientarnos por la prioridad de la presencia. Cuando nuestra búsqueda nace de honrar, el resto, lo que necesitamos, encuentra lugar no por mérito, sino por la providencia de aquel que conoce nuestras necesidades. Fidelidad en la oscuridad y la espera. Llegamos al cuarto eje. Obediencia en la espera. Muchas vidas se forjan en la discontinuidad entre la promesa y su cumplimiento. José, vendido por sus hermanos, encarcelado por años,
nunca dejó de honrar a Dios en lo pequeño. Su fidelidad en la prisión fue la raíz de una liberación tardía pero decisiva. La historia de José no nos dice que la fidelidad equivale a una rápida recompensa. Nos enseña que el honor persistente en la oscuridad prepara un terreno para la restauración según los tiempos de Dios. Samuel, niño en el templo, aprendió a escuchar en la quietud. Cuando oyó la voz de Dios, no la reconoció al principio. Fue la práctica de estar disponible, de reverencia, la que afinó su oído. Esperar no es pasividad. Es una obediencia activa. Vigilar, orar y conservar una actitud de servicio mientras el Señor obra. A menudo, nuestras crisis se resuelven en el carácter forjado durante la espera. Isaías 40:31 nos trae una imagen de renovación. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar dignamente implica no desesperar, no confundir prisa con fe. Hay un misterio en los tiempos de Dios que nos exige paciencia probada por la fidelidad. Aplicación práctica. Si estás en una temporada de espera, no la desperdicies. Aumenta tu fidelidad en lo que sí puedes hacer. Pequeños actos de honrar en la casa, palabras de bendición para quienes te rodean, constancia en la oración. No cuentes días ni midas resultados. Cultiva un corazón que honra porque ha reconocido a Dios como primero. Aquí conviene introducir una breve pausa de oración, una rendición sencilla antes de proseguir. Señor, enséñanos a honrarte en lo secreto. Danos un corazón que escucha y se rinde. No te pedimos fórmulas, te pedimos presencia. Guía nuestros pasos para que la adoración no sea apariencia sino vida. Amén. Fidelidad en el sufrimiento y valentía profética. Si la adoración en lo secreto sostiene, la fidelidad en el sufrimiento prueba la autenticidad del honor. Job es un caso extremo. Pierde todo, y aún así, su pie no se aparta del camino de honrar a Dios en medio del dolor. La forma en que afrontamos la pérdida dice más de nuestro corazón que cualquier discurso. José en potencia, Job en profundidad, Daniel en su integridad. Todos muestran que el honor permanece cuando el mundo no observa, y cuando la recompensa no es inmediata. Los tres jóvenes en el horno, quienes no adoraron la estatua ante la amenaza de muerte, recibieron la visita de la presencia en medio del fuego. No fue un atajo, ni una manipulación de la realidad. Fue la evidencia de que la fidelidad, aún frente a la muerte, trae testimonio al mundo, y consuelo al propio espíritu. Esteban, fiel hasta el final, supo ver la gloria antes de expirar su vida por la causa de la verdad. La valentía profética a menudo se nutre de una vida de honor cultivada en la calma. Aplicación. Cuando la prueba llegue, recuerda que la fidelidad es tu ofrenda. No te exonera del dolor, pero te conecta con la presencia que consuela. Un gesto práctico puede ser escribir una carta de fe, no para publicar, sino para recordarte a ti mismo la trayectoria de Dios en tu vida. Anótalo. Conserva testigos. Busca hermanos que intercedan. La comunidad fiel sostiene el altar cuando tus manos tiemblan. Comunidad, intercesión y responsabilidad generacional. Antes de avanzar más en la segunda mitad de nuestra travesía, detengámonos en la necesidad inevitable de la comunidad. El honor cristiano no es solo vertical, hacia Dios, es horizontal. Nehemías nos muestra que reparar muros es reparar vidas. Su corazón se quebró por la devastación de Jerusalén, y su respuesta fue asumir responsabilidad pública, interceder, planear, liderar. Su honor se manifestó en la restauración comunitaria. Barnabás fue el hermano que echó gasolina en la fe de otros, el que no miró logros sino potencial, el que abrió puertas a Pablo cuando pocos creían en él. Honrar a Dios implica honrar a las personas que Él ama. La restauración del altar familiar empieza con acciones concretas: orar por los tuyos, pedir perdón donde haga falta, enseñar a los hijos con coherencia. Timoteo es ejemplo de un legado, donde la fe pasa de generación en generación por medio de la vida honesta y la enseñanza fiel. Ruth ilustra cómo la lealtad personal puede convertirse en bendición para una nación. Aplicación práctica.
Hoy identifica una persona por la que vas a interceder intencionalmente durante 7 días. No lo hagas por rutina. Hazlo con nombres, con lágrimas si las hay, y con la decisión de ser instrumento de restauración. Restaurar un altar familiar no exige grandes gestos públicos al principio, exige constancia, humildad y honestidad, presencia del Espíritu y fruto permanente. A lo largo de estas líneas, ya asomó el Espíritu como sello de la vida que honra. No es una nota al pie, es el motor. Pentecostés no fue un algoritmo, fue la manifestación de la presencia que sopla donde quiere. Pablo y Silas, cantando alabanzas en la cárcel, experimentaron la mecánica divina de la liberación que no se reduce a milagro visible. Fue la reconfiguración de su realidad interior y la de los que les rodeaban. Cuando nuestra alabanza nace del honor, el Espíritu encuentra terreno fértil para obrar. El fruto del Espíritu no es autoayuda, es carácter divino que reconstituye relaciones, calma angustias y nos capacita para la misión. Salmo 16:11. Nos recuerda que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias perpetuas. No se trata de evadir la lucha. Se trata de encontrar en la presencia divina el recurso capaz de sostener nuestras vidas. Antes de cerrar esta sección, debemos atender una aclaración vital. Honrar a Dios no es una vía que mercadea bendiciones. No ofrecemos fórmulas ni garantizamos resultados materiales. Honrar produce presencia, y la presencia de Dios nos transforma. ¿Cómo y cuándo esa transformación se manifieste en lo exterior? Es soberanía del Señor. No confundas la promesa de cercanía con un recibo que pide entregas a cambio. La gracia no es negociable. El honor es respuesta a esa gracia. Un instante que cambia. La decisión interior. He hablado de temor reverente, sacrificio, altar secreto, fidelidad en la oscuridad, sufrimiento, comunidad y espíritu. Todo converge en una certeza pastoral. Hay momentos donde la conciencia experimenta un quiebre, una revelación que no significa que todo en el mundo cambie al instante, pero sí que el interior recibe una orientación nueva. Ese instante es una decisión, decidir honrar en lo secreto, ofrecer lo que cuesta, esperar con fidelidad. Piénsalo así. No es necesariamente la circunstancia la que cambia de inmediato, sino que tu posición ante Dios se altera. Y una posición nueva genera acciones nuevas, y con el tiempo, frutos nuevos. Pero el primer movimiento es interior. Cuando alguien decide renunciar a la sensación de control y empieza a honrar, su vida entra en una trayectoria distinta. Esa es la promesa que sostengo hoy. Voy a contarte una historia breve que ilustra esto, no porque sea milagro garantizado, sino porque muestra cómo se abre el camino. Había una mujer de pueblo, llamémosla Elisa, que toda su vida había hecho lo que se debe. Iba al templo, ayudaba a la comunidad, cumplía con la ley. Pero su día a día estaba vacío. Un día decidió cambiar una práctica. En lugar de hacer su oración habitual con listas de peticiones, se sentó en silencio y apartó para adorar sin pedir. Lloró. Entregó su afán por controlar el futuro y dijo en silencio: Señor, te honro aquí. No pasó que al día siguiente todo se resolviera mágicamente. Su esposo no cambió de trabajo de inmediato, ni se arreglaron sus finanzas. Lo que cambió fue ella. Empezó a mirar con otros ojos, a priorizar la presencia más que los resultados. Con el tiempo, sus decisiones pequeñas, nacidas de ese honor, abrieron conversaciones sanadoras en su familia, y nuevas oportunidades surgieron. El instante en que decidió honrar fue real. La transformación externa fue progresiva. Esto no es cuento de automejora, es testimonio de cómo la presencia reconfigura el comportamiento humano. Antes de seguir, quiero preguntarte, ¿qué tan dispuesto estás a adoptar la postura que exige el honor? ¿Estás listo a reconocer que la adoración en lo secreto vale más que la admiración pública? Si sí, permite que esa decisión sea hoy tu instante. No como fórmula, sino como paso de fe. Estamos comenzando a desplegar los primeros 4 ejes que sostienen una vida de honor. Hemos visto la importancia del temor reverente.
la autenticidad del sacrificio, la adoración en lo secreto y la fidelidad en la espera. Quedan aún el desarrollo pleno de la fidelidad en el sufrimiento, la responsabilidad comunitaria y la manifestación del Espíritu como sello de la vida honrosa. También debemos entrar con más detalle en los ejemplos bíblicos. José en la prisión, Ana en su plegaria, David y la restauración del altar, Pablo y Silas en la prisión cantando himnos, Nehemías reconstruyendo muros. Cada uno de ellos tiene lecciones prácticas para tu día a día. Voy a detener aquí por un momento. No porque termine la conversación, sino porque en este punto es necesario que interiorices. Toma un lápiz, escribe una de las 3 acciones que te propongo ahora como inicio práctico para honrar hoy. Son simples y concretas. 1. Renuncia visible. Elige una comodidad que te protege del encuentro con Dios y renuncia a ella por un tiempo. Apagar redes sociales 1 hora al día, dejar de planificar respuestas en la oración, permitir que alguien te cuestione sin defenderte. 2. Adoración en secreto. Aparta un tiempo breve pero constante para escuchar sin pedir. 5 minutos cada mañana para leer un salmo y escuchar. 3. Responsabilidad comunitaria. Elige a una persona por la que orarás diariamente durante una semana, y si puedes, llámala, o envíale una palabra de ánimo. Haz esto no para obtener algo material, sino para reorientar tu corazón hacia la presencia. Si ya estás listo, escribe en los comentarios, lo recibo, y compárteme si quieres, cuál de las 3 acciones vas a asumir. Me quedaré a leer. Aun cuando te animo a actuar, quiero reiterar algo con claridad pastoral. Honrar a Dios no funciona como un código mágico. No podemos manipular la voluntad divina. Pero podemos presentar un corazón disponible, y eso cambia la relación con Dios. La historia de quienes han sido transformados por honrar incluye sufrimientos prolongados, noches de espera, derrotas aparentes. Lo que distingue a quienes perseveran es la constancia en el honor, no la ausencia de pruebas. En este punto de nuestra reflexión, donde ya hemos sembrado las bases, comenzaremos a recorrer con mayor detalle las vidas de algunos personajes que ilustran, con sus luces y sombras, cómo el honor opera en circunstancias concretas. Veremos a José, que transformó la injusticia en autoridad, a Ana, que convirtió el dolor en pastoral, a María, que derramó su perfume en adoración, a Daniel, que mostró coherencia en la intimidad, a Nehemías, que llevó su corazón roto al servicio público, a Pablo y Silas, que volvieron a cantar en la prisión y liberaron la esperanza de otros. Recuerda, cada historia es una lección, no una fórmula. Examina su corazón, no solo su desenlace. La próxima sección entrará en estas viñetas bíblicas con más detalle, extrayendo preguntas y prácticas aplicables a tu realidad. Te espero allí. Trae tu honestidad y tu disponibilidad para ser transformado por la presencia que recibimos cuando honramos. Miremos primero a José con detenimiento, porque su vida concentra una lección sobre el honor que crece en la dureza. Fue traicionado por sus hermanos, vendido, calumniado y olvidado en una celda. Pudo haberse convertido en un hombre amargado, alguien que justificara cada respuesta dura con la injusticia que recibió. Pero en la prisión, no hizo vida fácil de la amargura. Mantuvo una fidelidad silenciosa en lo cotidiano. Sirvió, interpretó sueños con humildad, no buscó venganza. Su corazón estuvo en coherencia con Dios, aun cuando nadie lo observaba. Con el tiempo, la fidelidad sembrada en la oscuridad fructificó en una posición desde la cual pudo salvar a una nación. Aquí está la clave para ti. La honra que practica alguien en la cárcel de su pérdida o espera no es teatral. Es determinante. No prometo que la recompensa sea inmediata. La narrativa de José enseña que la lealtad al honrar prepara el escenario de la restauración según los tiempos de Dios. Ana nos muestra otra vía del honor, más íntima y dolorosa. En su esterilidad no se rindió al resentimiento ni a la estrategia social. Acudió al Señor con un corazón quebrantado, promete a su hijo, y cumple la promesa cuando Dios se lo concede. 1 Samuel 1.
Su abandono no fue resignación impotente, sino entrega deliberada. Ofreció lo que más amaba para devolverlo a Dios. En su historia vemos que honrar también puede ser devolver aquello que tanto nos costó, como reconocimiento de que todo proviene del Señor. De Ana aprendemos que el valor del sacrificio no lo mide la visibilidad, sino la sinceridad del corazón. Si hoy hay una herida que te pide una respuesta de entrega, considera imitar su paso, no como cálculo religioso, sino como una confesión. Señor, esto es tuyo. María, la que ungió a Jesús, es otra figura que rompe con la lógica del ahorro espiritual. Ante Jesús derrama su perfume, un gesto escandaloso para algunos, y profundamente honroso para aquel que recibe la ofrenda. Marcos 14. Su adoración era costosa. No buscó la opinión pública ni el aplauso. En ella vemos que el honor verdadero no pide permiso a la multitud. Se ofrece cuando el corazón lo impulsa. A veces, honrar a Dios exige una inversión que otros consideran imprudente. Tiempo, recursos, reputación. María nos recuerda que la alabanza que corta cadenas, a menudo nace de una entrega que a los ojos humanos parece excesiva. Daniel, por su parte, es el maestro de la coherencia en la intimidad. Oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas, sabiendo que su fidelidad podría costarle la vida. Daniel 6. Sus hábitos no eran exhibicionismo, eran disciplina forjada en la soledad, que luego lo sostuvo ante el foso. Si hoy te cuesta mantener prácticas espirituales, revisa la razón. ¿Lo haces para impresionar o para ser formado? Daniel nos enseña que lo que se practica en lo oculto es lo que sostiene en las tormentas visibles. Pablo y Silas, encadenados en una cárcel, hicieron lo impensable. Cantaron himnos a Dios. Hechos 16. Desde allí vino temblor en los cimientos, y con él, la oportunidad de libertad y conversión. No digo que cantar siempre rompa muros en sentido literal, pero sí que la adoración honesta en medio del sufrimiento crea ambiente para que la gracia actúe. La presencia no siempre se manifiesta como rescate inmediato. A veces se manifiesta como paz en medio del fuego, como testimonio que transforma vidas alrededor. Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. La cercanía no anula el dolor, pero lo acompaña y da significado. Pensando en David encontramos otra dimensión. El altar restaurado. David, con sus errores y arrepentimientos, supo volver a disponer su corazón cuando falló. No se justificó, ni ocultó sus faltas. Se arrodilló y entregó su arrepentimiento. El honor que ejerce el rey pastor es el tipo de actitud que no depende de la perfección humana, sino de la sinceridad delante de Dios. La restauración del altar fue para David un retorno a aquello que él valoraba más: la presencia íntima de Dios. En muchas ocasiones, no podemos reconstruir todo de una vez, pero podemos volver a poner las piedras primordiales: la confesión, la intención de cambio y la reparación donde sea posible. Job nos confronta con una lección dura. ¿Cómo honrar cuando lo que se pierde es lo que daba sentido a la vida? Su ejemplo no es una lección de resignación pasiva ni de explicación teológica simple. Es la persistencia de alguien que, en medio del sinsentido, mantiene su discurso con Dios. Job interroga, protesta, y sin embargo, no abandona la relación. Cuando la vida pierde su lógica, honrar puede ser sostener la búsqueda sincera de Dios y confiar en su sabiduría, incluso sin comprender. El Salmo 16:11, que promete plenitud de gozo en la presencia de Dios, no pretende trivializar el dolor. Recuerda que la verdadera alegría se encuentra en la cercanía con el Señor, aun cuando el dolor no desaparezca de inmediato. Los 3 jóvenes en el horno, Sadrac, Mesac y Abednego, son ejemplo extremo de resistencia religiosa frente al imperio del espectáculo y del poder. Su negativa a adorar la estatua no fue una actitud cínica de autoafirmación, sino la convicción de que hay algo más grande que las presiones políticas y sociales. Su fidelidad generó testimonio y presencia en medio del tormento. De su experiencia surge una enseñanza práctica. Muchas veces el honor cristiano se mide por pequeñas lealtades cotidianas que, acumuladas,
Sostienen la coherencia cuando llegan los grandes desafíos. Esteban, el primer mártir, no solo pronunció palabras de denuncia, vio la gloria de Dios antes de morir. Su muerte no es un llamado a la búsqueda del martirio teatral, sino a la fidelidad que no ahorra la verdad, guiada por la compasión y la visión de la gloria. Su ejemplo plantea que el honor implica a veces una valentía profética, decir lo que hay que decir y vivir lo que hay que vivir, aun cuando la reacción sea hostil. Ruth nos enseña sobre lealtad personal y legado. Su decisión de quedarse con Noemí y adoptar el Dios de su suegra se convirtió en puente de bendición para la línea davídica. Ruth 1. El honor que se expresa en la fidelidad a los vínculos personales tiene efectos que trascienden generaciones. Si piensas en tu familia y en el legado que quieres dejar, la historia de Ruth te invita a considerar que la lealtad cotidiana, hacer lo justo en lo pequeño, puede ser el cimiento de bendición para los que vienen después. Nehemías, con su corazón quebrantado por la ciudad destruida, no se quedó en la queja. Asumió responsabilidad concreta y organizó la reconstrucción. Su oración, su plan y su acción son modelo para quienes desean restaurar muros hoy. Primero, el reconocimiento del problema en oración. Segundo, la valentía de actuar. Tercero, la paciencia que exige recuperar lo perdido pieza por pieza. Su honor fue comunitario, reparó muros y cultivó esperanza. Si tienes una familia o una comunidad dañada, Nehemías te dirá que la primera obra del honor es la acción coherente y sostenida. Timoteo y Caleb representan la fidelidad que se transmite. Timoteo fue instruido por su madre y su abuela en la fe. Caleb mantuvo una esperanza férrea a pesar de las circunstancias. El honor que se hereda no se fabrica en programas. Se vive en la casa, en las historias contadas y en los hábitos transmitidos. Por eso la educación en la fe merece cuidado. Invertir en coherencia familiar es honrar a Dios con la generación que viene. Juntando estas historias emergen patrones. El honor se prueba en la oscuridad, se manifiesta en la entrega costosa, se vive en la fidelidad concreta y tiene efecto comunitario. Ahora, antes de convertir estas lecciones en pasos prácticos, permitamos que una reflexión penetre más hondo. ¿Qué nos impide hoy honrar? A menudo son tres cosas: el orgullo que necesita ser visto, el miedo a perder control y la prisa de resultados. Cada una de estas barreras tiene un remedio espiritual aprendido en la Escritura. Contra el orgullo, el remedio es la reverencia humilde. Reconocer que no controlas el misterio donde pisas, Éxodo 3. Quitarte las sandalias y admitir que dependes. Contra el miedo a perder control, la disciplina del silencio y la entrega. Practicar oraciones de abandono que no buscan agenda sino presencia. Contra la prisa, la práctica de la espera activa. Servicio continuo, oración fiel y atención a las pequeñas labores de amor. Estas correcciones no son recetas automáticas. Son hábitos de formación que reorientan el corazón. Ahora quiero proponerte, con cariño pastoral, una serie de prácticas concretas para las próximas semanas, no como fórmulas mágicas, sino como entrenamientos de corazón. La primera es la de escuchar diariamente. Dedica al menos 5 minutos a leer un salmo sin pedir nada, solo para experimentar la presencia. Salmo 23, Salmo 27 o Salmo 16 son buenos lugares para comenzar. Lee despacio un versículo, repítelo en silencio, y permite que sus palabras permeen tu pensamiento. La segunda práctica es la de la renuncia deliberada. Escoge una comodidad que evitas abandonar y sacrifica su uso por una temporada. No como penitencia legalista, sino como gesto que te recuerda que hay algo más valioso que tu confort. La tercera práctica es la de la responsabilidad comunitaria. Elige a una persona concreta por la que ofrecerás intercesión y un gesto de servicio semanal durante un mes. Llama, escribe, visita o reza con intención. Estas prácticas, repetidas, forman un carácter de honor. No hay que esperar la espectacularidad inmediata. Lo que ocurre es que la orientación del alma va cambiando, y con ella, las decisiones pequeñas y decisivas.
recuerda las palabras: mis ovejas oyen mi voz. Juan 10:27. La fidelidad humana crea la afinidad para oír. A propósito de oír, hay una práctica muy sencilla y profunda: el examen nocturno. Antes de dormir, repasa el día en presencia de Dios. Da gracias por lo que viste, confiesa lo que ocultaste, ofrece a Dios aquello que no supiste entregar en su momento. Este hábito, tomado diariamente, es un altar que purifica y recalibra el corazón. Samuel aprendió a escuchar al Señor en la quietud de la noche. Tú puedes aprender a distinguir la voz de Dios en la rutina simple de rendición diaria. Quiero ahora volver a un tema que hemos tocado y aclararlo con firmeza pastoral. Honrar no es un manual de transacciones espirituales. No es un código postal que, si lo marcas correctamente, te asegura una bendición matemática. La Escritura nos enseña reciprocidad en la relación, no mercadeo con Dios. 1 Samuel 2:30 ofrece una promesa que debe leerse en clave de justicia y gracia, no como cláusula de compraventa. La gracia permanece gratuita. El honor es la respuesta humana a esa gracia. Lo que sí puedo decir con humildad es que, cuando la gente decide honrar en lo secreto y ser fiel en lo pequeño, con frecuencia la vida entra en un proceso de reordenamiento que desemboca en sanidad, nuevas oportunidades y reconciliaciones. Pero el cronograma y la forma pertenecen a Dios. A estas alturas te habrás preguntado cómo sostener la decisión cuando la tentación de volver a la mecánica de la religiosidad aparece. Aquí 3 hábitos para resistir la regresión. Primero, junta una comunidad pequeña que te acompañe. Nadie persevera solo de modo sano. Segundo, practica la gratitud pública. Comparte una vez al mes con alguien cercano lo que has visto en tu corazón. Tercero, mantén una bitácora espiritual donde anotes oraciones respondidas, lecturas que te marcaron y pasos de obediencia. Estos registros sirven como evidencia de la obra de Dios en tu interior cuando la vista externa aún no lo confirma. Al acercarnos al clímax de este camino, quiero invitarte a un acto sencillo pero radical: escribir una carta a Dios. No como ejercicio literario, sino como gesto de decisión. En ella, expresa tu reconocimiento, entrega y deseo de honrar. Sella la carta si quieres y guárdala en un lugar donde la veas en 3 meses. Será un testigo de tu instante de cambio. El instante del que hemos hablado no siempre se siente como terremoto. A menudo es una claridad, una hora interior en el que decides poner en marcha nuevas prácticas. Ese puede ser tu instante. Antes de elevar la invitación final, tomemos un instante de historia contemporánea que no sea bíblica, pero que ilustra la dinámica. Conozco a un hombre, no pongo su nombre, que durante años fue gobernado por la apariencia de piedad. Asistía a eventos, hablaba en reuniones, ocupaba puestos. Por dentro estaba exhausto. Un día, en una noche de desvelo, decidió volver a orar sin agenda, sin pedir promoción, sin pedir reconocimiento. Solo buscó a Dios. Esa noche no cambió su cuenta bancaria ni su posición laboral, pero algo en su mirada se transformó. Empezó a decir la verdad a su familia, a dejar cargos que le quitaban tiempo con su esposa y a visitar enfermos de manera anónima. Con el tiempo la comunidad notó la diferencia. Su influencia creció porque su corazón estaba limpio. Eso es lo que significa honrar. No es estrategia, es transformación de intenciones que generan acciones nuevas. Ahora viene la invitación concreta. Si hoy tu corazón se ha conmovido y quieres hacer ese acto interior de renuncia y dedicación, hazlo ahora. No lo dejes para mañana. Decide en silencio o en voz alta: Señor, te honro. Aquí dejo lo que me aprisiona. Quiero aprender a adorarte en lo secreto. Si lo haces, escribe en los comentarios: lo recibo. Y, si quieres, comparte cuál será tu primer paso. Me quedaré leyendo. Esta no es una dinámica de números, es un llamado a la honestidad. Mientras te preparas para ese acto, quiero ofrecer 3 pasos prácticos, expresados ahora de forma clara para que puedas ponerlos en práctica inmediatamente. Primero, identifica hoy una comodidad que te distrae de la presencia
y renuncia a ella durante una semana. Sustituye ese tiempo por 5 minutos de lectura devocional y silencio. Segundo, establece tu altar secreto. Fija un lugar y un tiempo breve cada día para la adoración sin espectadores. Permite que ese tiempo sea para escuchar más que para hablar. Tercero, toma la responsabilidad comunitaria. Elige una persona por la que intercederás durante 7 días y haz al menos un gesto concreto para su bien. Una llamada, una oración específica, una acción de servicio. Estos pasos son pequeños, pero son la forma práctica de que el instante interior que decidas se traduzca en hábito. Antes de concluir con la oración de consagración, quiero dejar una palabra de esperanza para quienes han vivido desilusión. Hay momentos en la historia personal en que honrar parece una tarea absurda frente a lo que se ha perdido. A ti te digo con compasión, la fidelidad en lo minúsculo no es insignificante. Hay una sabiduría en el poco de fidelidad que transforma. Jesús enseñó que el siervo fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. No se trata de promesa de prensa sino de la dinámica de la formación moral y espiritual. No desprecias los primeros pasos por su aparente pequeñez. Dios mira el corazón que se mantiene en la reverencia. También quiero repetir con claridad un punto que urge. Honrar nunca debe tornarse en instrumento de culpa. Si has fallado, tu llamado es a la restitución, no a la autoinculpación eterna. La restauración empieza con confesión sincera y continúa con pasos prácticos de reparación. La gracia no cancela la responsabilidad, la orienta para un reencuentro con la vida restaurada. Llegamos ahora al momento supremo de este tiempo, la invitación a un acto de entrega que marque tu instante. No imagines fuegos ni señales externas obligatorias. Piensa en una decisión simple. Decir desde lo más interior, con humildad, que eliges honrar a Dios en lo secreto, en el sacrificio verdadero y en la fidelidad cotidiana. Esa decisión puede ser breve pero decisiva. Si estás dispuesto, hazlo ahora en tu corazón o con voz. Señor, yo te honro. Cambia mi corazón para quererte más que buscar tus dones. Dame fidelidad en lo oculto y valor para restaurar lo que está en ruinas. Antes de elevar la oración, una última aclaración pastoral. Este no es un programa para manipular la voluntad divina. No prometemos arreglos instantáneos en lo material. Sí prometemos una reorientación del corazón que, en la historia de muchos creyentes, ha sido el inicio de transformaciones duraderas. En la Escritura la promesa no funciona como recibo, sino como relación. Los que me honran, yo los honraré. 1 Samuel 2:30. Esa reciprocidad es fruto de una relación viviente, no de un contrato. Ven ahora, unidos en espíritu, a dirigirnos al Padre. Te invito a inclinar tu alma y a pronunciar estas palabras conmigo, en lo secreto de tu corazón, o en voz alta si así lo sientes. Señor, Padre Santo, venimos humildes. Reconocemos que a menudo hemos querido llevar la iniciativa y nos hemos olvidado de adorarte por lo que eres. En este instante te honramos. Aceptamos que nuestro honor empiece en lo secreto, en la renuncia sincera y en la fidelidad diaria. Dame un corazón que se quite las sandalias ante tu santidad. Enséñanos a ofrecer lo que cuesta, a esperar con paciencia y a interceder por aquellos que nos rodean. No pedimos un pago. Pedimos tu presencia. Que tu Espíritu selle nuestra ofrenda y nos forme en fruto que perdura. Sanea nuestras heridas, fortalécenos en la espera, y haznos instrumentos de restauración para nuestra familia y comunidad. Si hay algo en nosotros que bloquea tu voz, quítalo. Si algo nos ata a la apariencia, libéranos. Que el temor reverente sea principio de sabiduría en nosotros. Proverbios 9:10. Y que en la cercanía contigo encontremos plenitud de gozo. Salmo 16:11. Señor, enséñanos a escuchar como tus ovejas oyen tu voz. Juan 10:27. Y a esperar con la fortaleza que das a los que confían. Isaías 40:31. En el nombre de Jesús presentamos esta decisión y ofrecemos nuestra vida como altar vivo. Amén. Si tu corazón ha respondido y quieres que oremos por una necesidad concreta,
Deja tu petición en los comentarios. Vamos a orar por cada una con cuidado. Y si esta palabra te ha llegado, suscríbete para recibir más enseñanzas que te ayudarán a cultivar este altar interior. Compartir este mensaje con alguien que necesita honrar de nuevo puede ser el instrumento para que otro experimente su propio instante de cambio. Te bendigo ahora en el camino. Que el Señor te honre con su presencia, y que tu vida desde hoy comience a reflejar el poder simple y profundo de honrar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón mientras caminas en fidelidad.